Problema sobre la conservación de la cantidad de movimiento. Un hombre de masa 50 kilogramos camina sobre una tabla de 200 kilogramos y 5 metros de largo. Sabiendo que la tabla puede moverse libremente sin rozamiento sobre un plano horizontal, determinar el desplazamiento del hombre respecto de la superficie de la Tierra cuando se mueve sobre la tabla de extremo a extremo en la dirección del eje X. Bueno, para poder visualizar mejor esto, tenemos sí o sí que realizar un gráfico que nos indique qué está pasando. A ver, veamos. Nosotros tenemos en este caso una pequeña tabla, la cual va a estar colocada sobre una superficie determinada. Esta tabla tiene una longitud de 5 metros de largo y nosotros tenemos a una persona que se encuentra en el extremo de la tabla. Nos indican inicialmente en reposo, pero esta va a cambiar de ubicación y va a moverse hacia el otro extremo de la tabla. Tenemos que saber nosotros que por el efecto del movimiento de la persona en el sentido positivo del eje X, que es este, la tabla tiene un efecto de movimiento que manda a la tabla a ir hacia atrás. Por lo tanto, si nosotros analizamos un poquito más la figura más adelante, vamos a darnos cuenta que la tabla se encuentra un poquito para atrás de este lugar, ¿no es cierto? Porque el caminar de la persona ha hecho que la tabla se encuentre mucho más atrás. Digamos que estamos ahí y la persona ahora se encontraría en la situación posterior acá. Ha llegado al otro extremo. Está ahí. Ahora, si nos ponemos a analizar, nosotros sabemos que la longitud de la tabla, toda la longitud de la tabla son 5 metros. A esa longitud le vamos a llamar nosotros L. Esta longitud va a ser L, la longitud de la tabla. Asimismo, nos damos cuenta que el desplazamiento del hombre respecto a la superficie va a ser solamente esta distancia, la cual voy a colocar con una letra X. Ese es el desplazamiento del hombre respecto a la superficie. Si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta acá adelante que la tabla, que esta parte de la tabla, voy a poner este punto oscuro que está aquí, se ha recorrido esta distancia, se ha recorrido hacia atrás, y esa distancia sería L menos X. L menos X. Esa es la distancia que la tabla retrocede. Pero esta L menos X también es la misma, la de aquí atrás. Porque si la parte de adelante ha recorrido L menos X, la parte de atrás, este punto oscuro, respecto a este punto oscuro, también ha recorrido L menos X. Ahora, hagamos el análisis que estábamos planteando. El hombre inicialmente está en reposo sobre la tabla, por lo tanto tendríamos que si la persona y la tabla son un solo sistema, la fuerza externa vale 0. Por lo tanto, el impulso vale 0. Y si el impulso vale 0, estamos indicando que la variación de la cantidad de movimiento, en este caso, va a ser 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial en X debe ser igual a la cantidad de movimiento final también en el eje X, porque en el eje X es donde se da el movimiento. La cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Inicialmente tenemos tanto a la persona como a la tabla en reposo, por lo tanto, tendríamos la masa de la persona por la velocidad de la persona inicial, o sea, antes, más la masa de la tabla por la velocidad de la tabla inicial, va a ser igual a, en este caso, ahora veamos bien, la persona va a avanzar hacia adelante, la velocidad de la persona va a ir hacia adelante, mientras que la velocidad de la tabla va a empujar a que ésta vaya hacia atrás, la velocidad de la tabla. Por los sentidos de signos que estamos viendo, esta velocidad va a ser negativa porque va en contra del sentido positivo del eje X, y la velocidad final de la persona va a ser igual, en este caso, a un valor positivo. Tendríamos al final masa de la persona por la velocidad de la persona menos masa de la tabla por la velocidad de la tabla. Este menos ya sabemos de dónde está viniendo. Este menos lo voy a poner con verde, lo voy a encerrar con verde porque sabemos que viene del sentido de esta dirección de velocidad. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad antes del sistema es 0
Por lo tanto, estos dos términos se hacen 0, quedándonos para nosotros que 0 va a ser igual al producto de la masa de la velocidad de la masa, de la persona por la velocidad de la persona menos la masa de la tabla por la velocidad de la tabla. Esto lo que nos va a indicar a nosotros ahora es lo siguiente, que tenemos una igualdad entre la masa de la persona por la velocidad de la persona igual a la masa de la tabla por la velocidad de la tabla. Ahora, aparentemente aquí nosotros no tenemos más datos para poder determinar esta distancia X que se ha movido la persona. Pero si nosotros consideramos que el movimiento se ha dado con velocidad constante, es decir, que el movimiento de la persona se dio con velocidad constante, estamos hablando de que se ha trabajado con un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, yo podría indicar que la masa de la persona va a ser igual, ahora sí, acordémonos del movimiento uniforme, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pensemos ahora en la persona. La persona se va a mover una distancia, obviamente, X en un tiempo determinado, en un tiempo T. Esto va a ser igual a la masa de la tabla. Ahora, veamos cuánto la tabla se ha movido. La tabla se ha movido L menos X. Esa es la distancia de la tabla, pero se ha movido esta en el mismo tiempo T que la persona ha tardado en avanzar. Por lo tanto, ahora yo puedo simplificar directamente los tiempos y puedo resolver tranquilamente la ecuación porque conozco el valor de L, que vale 5 metros, y voy a poder hallar el valor de X, ¿sí? Tendríamos masa de la persona por X igual a masa de la tabla por L menos masa de la tabla por X. Factorizando en este caso la distancia X, tendría masa de la persona más masa de la tabla igual a la masa de la tabla por L. Dándonos cuenta, por lo tanto, que la distancia X que se mueve la persona, que se desplaza la persona respecto a la superficie, va a ser igual a la masa de la tabla por la longitud L dividido entre la suma de la masa de la persona más la masa de la tabla. Reemplazando valores numéricos, nosotros sabemos que la masa de la tabla es de 200 kilogramos. La longitud L, como habíamos indicado hace un momento, es de 5 metros. Y tendríamos en este caso que la masa de la persona son 50 kilogramos sumados a la masa de la tabla, que eran 200 kilogramos. Kilogramos se simplifican y nos queda directamente la distancia en metros. Por lo tanto, resolviendo esta expresión, tendríamos que X va a ser igual a 4 metros. Es decir, la persona avanza 4 metros y nos podemos dar cuenta que la tabla, por lo tanto, recorre 1 metro hacia atrás gracias al efecto del camino, de la caminata que ha tenido la persona sobre ella. Espero que el programa les sirva.